Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, decirle a la diputada Petra Guerrero que qué bueno que aceptó que prácticamente todos los indicadores de bienestar mejoraron. Todo eso es por la buena práctica de la política económica de la mano con la política social de los gobiernos panistas. Siempre es positivo que la oposición reconozca los logros. Muchísimas gracias, y especialmente cuando este gobierno no ha tenido resultados. Maestra Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, bienvenida sea usted a este recinto legislativo. Compañeras y compañeros legisladores, el 21 de enero del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la implementación de una nueva política para el combate a la pobreza, la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre. Con los objetivos que persigue esta cruzada, nadie puede estar en contra. Cualquier gobierno que se precie de ser verdaderamente democrático debe de tener entre sus prioridades terminar con el hambre y la desnutrición de su población. No obstante, desde su inicio han surgido diversos cuestionamientos sobre dicha estrategia. Por ejemplo, la falta de criterios claros en la selección de municipios para beneficiar efectivamente a los más pobres, la ausencia de indicadores de evaluación y varias imprecisiones en cuanto a su diseño. El mismo Coneval ha manifestado en el diagnóstico que llevó a cabo sobre el diseño de la cruzada que esta estrategia adolece de elementos fundamentales como un marco conceptual adecuado, la falta de identificación de las causas y los efectos del problema, el diagnóstico de la situación en México y la caracterización de la población objetivo, entre otras. Así, a más de un año y medio de su lanzamiento, se tienen más dudas que certezas sobre su instrumentación. Ahora, en el marco del segundo informe del gobierno, se han anunciado los principales logros, entre los que se encuentran 3.1 millones de mexicanos ya se alimentan mejor, 4.522 comedores comunitarios instalados, 595,000 familias que cuentan con la tarjeta Sin Hambre, etc. A partir de estos resultados que se han anunciado como los grandes logros de la cruzada, surgen diversos interrogantes, señora secretaria. ¿Por qué únicamente se ha cubierto al 40% de la población objetivo? La meta planteada inicialmente era 7.4 millones de personas. Solo es una más de las promesas incumplidas. Los 3 millones de beneficiarios no eran atendidos antes por los programas ya existentes. Se trata únicamente de nuevas incorporaciones a los programas que ya operaban como Oportunidades, Abasto Social de Leche y el Programa de Apoyo Alimentario. Respecto de los comedores comunitarios, ¿en dónde se encuentran? ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los municipios en donde operan los comedores comunitarios? Al parecer, privaron los criterios políticos, ya que se ha beneficiado de manera desproporcionada a estados donde gobierna el PRI. Hay declaraciones de los habitantes en zonas marginadas denunciando que los comedores se encuentran cerrados, se les acaba la comida muy pronto y que se les cobra una cuota de recuperación. ¿No sería más adecuado que no tuviera ningún costo si atiende a personas en condición de pobreza extrema y sin acceso a la alimentación? Por otro lado, lamentablemente en el transcurso de la presente administración, lo que se observa es la falta de interés del gobierno para impulsar los proyectos de desarrollo que se requieren en los sectores más pobres de la sociedad, en particular en los pueblos indígenas. Los indígenas son los más pobres entre los pobres. La extrema pobreza y marginación permanecen como signos estructurales de la vida de los pueblos indígenas. De acuerdo con el Coneval, el 76% de personas habitantes de lengua indígena se encuentra en pobreza, de las cuales 2.5 millones de personas se encontraban en pobreza extrema. ¿Qué está haciendo la Cruzada y el Nuevo Prospera por los indígenas? ¿Considera suficiente el presupuesto que se destina para atender a los pueblos indígenas? ¿Es justo que los programas que opera la CDI presentan importantes subejercicios? En este contexto,
no queda clara la selección de municipios de los 400 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. En los municipios seleccionados solo vive una cuarta parte del total de pobres extremos. Si la intención de la cruzada realmente es llegar a los pobres de los pobres, ¿por qué no se privilegió a los municipios rurales? Si más del 60% de la población indígena vive en localidades rurales, ¿por qué en lugar de incluir un municipio urbano con 3% de pobres extremos, no se incluyeron más municipios indígenas que tienen al menos el 40 o 50% de su población en condiciones de pobreza extrema? Si realmente se hubiera querido atender a la población pobre, me parece que la selección de municipios hubiera sido distinto, señora secretaria. Por sus respuestas, muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera diputada Flor de María Pedraza Aguilera.